Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Era el miércoles 20 de abril de 1988. Es una mañana muy fría y lluviosa de primavera para los 620,000 habitantes de aquella, siempre multiclimática Tijuana. Esa mañana Héctor Félix Miranda, un popular periodista local, cofundador del reconocido semanario Z, se preparaba para ir a su trabajo como columnista del mismo. Ahí presentaba cada semana su columna llamada Un poco de algo. Félix era conocido por sus lectores gracias a su periodismo crítico, ácido, burlesco, valiente y de altura. Siempre mordaz con la pluma, no titubeaba en criticar a políticos, funcionarios públicos, empresarios y jefes policíacos. Esto provocó la furia y odio hacia su persona de muchos, pero también el cariño y agrado de miles de tijuanenses. Aquel miércoles el periodista de entonces 47 años, 8 meses y 29 días salió de su casa a la banqueta a las 9:15 de la mañana. Por la lluvia, subió rápido a su auto, un Ford LTD modelo 81, lo encendió y como siempre esperó a que se calentara el motor. El vehículo estacionado afuera de su casa sobre la calle Antares del fraccionamiento Los Olivos apuntaba al sur, inclinado hacia adelante por la pendiente, a unos metros de la esquina. Seguramente el gato, como ya estaba acostumbrado, miró a su alrededor para ver si no había nada extraño. A la distancia, a unos 100 metros, logró ver que lo vigilaba un pick-up con camper, color café. La lluvia arreciaba. Félix emprendió su viaje, deslizó su auto hacia el frente y en lugar de dar como siempre a la derecha, esta vez dio vuelta hacia la izquierda, por la calle de la Luna, para luego tomar la avenida Ramón López Velarde. Aunque muchas veces mencionó que esa rampa no le gustaba, al sentirse vigilado cambió su ruta para ir a las oficinas de Z. Testigos, vecinos del periodista vieron cómo el pick-up tripulado por 2 hombres y sin placas siguió a corta distancia el auto de El Gato, que comenzó a transitar la rampa de sur a norte de bajada. Faltando una cuadra para terminar la avenida López Velarde, en el cruce con la calle Amado Nervo, desembocaba un riachuelo. Ahí Félix disminuyó la marcha. Al pasarlo, un auto deportivo Trans Am color negro, lentamente y por el centro de la calle le obstruyó el paso, por lo que el columnista tuvo que detener casi por completo su carro. Ya faltaba poco para llegar a la calle Alba Roja, solo unos metros, cuando llegó el momento fatal, ya que el pick-up que venía atrás se le emparejó a corta distancia por el lado izquierdo del automóvil de Félix. El copiloto bajó el vidrio, lo saludó y tras el saludo apareció una escopeta recortada Mossberg calibre 12, de la cual salieron 2 disparos que le quitaron la vida a Miranda al instante. Al escucharse los impactos, el Trans Am que iba adelante aceleró, cruzó rápidamente la calle Albarroja y siguió derecho por la calle 1. Muchos vecinos fueron testigos del escape de los sospechosos, gracias a lo rápido, los balazos y el ruido que provocaron al darse a la fuga. A su vez el pick-up también aceleró su marcha, pero no siguió el auto deportivo. Este dio vuelta por la calle Alba Roja a la derecha, hasta llegar a una pequeña glorieta que está en la avenida Ermita Sur. Mientras esto sucedía, el auto de Félix iba a la deriva. El cuerpo de periodista quedó recostado sobre su lado derecho y sus pies ya fuera del freno y acelerador. El auto sin mando dio un giro a la derecha. El largo Ford de Félix pegó un banquetazo con la llanta delantera. Esto hizo que el auto volteara su camino hacia la izquierda. Después el vehículo pegó sobre el cordón de la banqueta contigua a un enorme lote baldío que ahí se ubicaba, pero ya con menos fuerza. Entonces el Ford se torcería nuevamente en su dirección,
pero ya no iría al otro extremo de la calle, sino que seguiría casi de frente paralelo a la banqueta, circulando en sentido contrario. La velocidad disminuyó todavía porque el auto se detuvo con un montículo de tierra pegado a una extensa alcantarilla, libró el obstáculo y cruzó la calle Albarroja, llegando finalmente hasta un banco de tierra de una construcción en la esquina. Ahí quedó el periodista con el motor de su auto encendido. Curiosos llegaron a la escena. Cuando vieron al tripulante del Ford se decían unos a otros: «Es el gato, sí, es el gato Félix». Los asesinos, hasta ese momento desconocidos, se fueron a toda velocidad por la Ermita Sur, dejando a su paso numerosos testigos. Llegaron al Boulevard Díaz Ordaz y de ahí al estacionamiento del hipódromo de Agua Caliente, aunque esto último luego se sabría. En minutos la colonia Montebello se llenó de policías. El primer agente en llegar al lugar del crimen fue el agente Mario Martínez, oficial perito del sector de La Mesa. Posteriormente llegaron los licenciados del MP, Javier Serrano y Cecilia Holguín, acompañados de Ignacio Cruz, comandante de la Judicial del Estado, además de Jorge Palomera, José Valencia y varios agentes más. La noticia se esparció por toda la ciudad y por todo México, traspasó las fronteras y llegó a convertirse en noticia internacional. Este caso casi al instante produjo una reacción inmediata y enardecida de los medios de comunicación locales, nacionales y extranjeros, de los lectores de la Columna del Gato, de la comunidad comercial de Tijuana, de políticos y de toda Baja California. Como nunca antes, casi todos los periodistas de la región se unieron, algo imposible. Los periodistas dejaron de lado sus diferencias ideológicas, rencillas personales e intereses particulares, para en un frente común demandar justicia ante las autoridades competentes. Por su parte, desde el semanario Z se hacía una investigación del asesinato. Blancornelas publicó un artículo en la edición siguiente al trágico suceso, donde enumeró a una docena de sospechosos. El investigador aclaró que la lista la formó con nombres que extrajo de las columnas que el gato escribió durante los últimos 2 meses. El jueves 21 de abril del 88 se movieron rápido las cosas. El cuerpo de Félix fue velado desde las 2 de la tarde de aquel día hasta la 1:30 de la tarde del viernes 22 en la funeraria González. Fueron miles de personas a despedirlo. Por su parte, aquel jueves 21 cerca de 7,000 personas marcharon en silencio desde el Monumento a la Libertad de Expresión, pasando por la calle Segunda, la avenida Revolución, calle Quinta y la F. Martínez, hasta finalizar frente a la funeraria donde Félix descansaba en un ataúd color gris. Al frente de la marcha se podían ver 2 enormes pancartas que decían: «Señor Gobernador, ¿quién asesinó al gato Félix?», y otra que decía: «Que hablen las sirvientas». Afuera de la funeraria las decenas de personas gritaban en conjunto pidiendo justicia. De repente una feroz lluvia se hizo presente que duró horas y los dispersó. Esa reacción provocó la presión contra el gobierno estatal y la policía para que encontraran y capturaran a los asesinos, por lo que el gobernador de Baja California en turno, Chicotenca Leiva, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos a quien diera pistas del caso. Comenzó la investigación sin pistas. Los investigadores fueron Sam Fierro, Ramón del Cid, Sergio Barrios, Jorge Palomera y al mando Gustavo Romero Mesa. Estos fueron a la zona del suceso. En un radio de 300 metros, los policías preguntaron casa por casa, primero sin éxito, hasta que el viernes 22 en la noche, Romero Mesa consiguió varios testimonios que vieron a toda velocidad el auto Trans Am. Desde ahí, inició uno de los casos que hasta hoy sigue causando controversia en todo Tijuana. Los testigos hablaron del auto. 2 de ellos pudieron ver al tripulante, por lo que se lo describieron al criminólogo Omar Hortá, quien hizo un retrato hablado del presunto criminal. Otros testificaron que también iba un pick-up café con 2 hombres a bordo. Con esto los judiciales comenzaron a indagar. El sábado 23 de abril le enseñaron una fotografía de un guardia de seguridad del hipódromo llamado Victoriano Medina a uno de los testigos.
Este identificó plenamente al sospechoso y gracias a eso, los judiciales se fueron sobre Medina. Llegaron al hipódromo y encontraron el auto sospechoso en el estacionamiento del centro hípico. Romero Mesa ordenó a unos 60 agentes de la judicial a que custodiaran desde afuera el hipódromo para que así no se escapara Medina y sus posibles cómplices, aunque Victoriano ya no se encontraba ahí. Finalmente, el día 30 de abril, Victoriano Medina fue capturado en la zona Río de Tijuana. Por otro lado, y regresando a los cortejos fúnebres de Félix, el viernes 22 de abril en la tarde sus restos fueron acompañados por miles de tijuanenses hasta el aeropuerto de Tijuana, mientras por el camino la banda El Recodo le tocaba. Al llegar al aeropuerto, el féretro estuvo ahí por un tiempo. Ahí la gente se dio cuenta cómo Félix se había convertido en el periodista más querido y popular de los últimos tiempos de Tijuana. A las 4:15 de la tarde, el ataúd fue subido a un avión DC-9 de Aerocalifornia, Baja California Sur, mientras se tocaba y entonaba el himno nacional mexicano. El avión despegó y dio una vuelta por toda la ciudad en memoria y despedida del periodista. Desde el aeropuerto, una multitud conmovida gritaba: "Adiós, gato, adiós". El avión hizo 1 hora y media a Los Mochis, Sinaloa. Fue recibido por sus familiares y prensa de allá. El sábado 23 fue velado de nuevo y sepultado en el Panteón Municipal cerca del Cerro de la Memoria. En Tijuana, con el arresto de Victoriano Medina, las cosas comenzaron a salir a la luz. El delincuente dijo que él había sido el asesino material e intelectual del crimen. Declaró que lo había hecho porque el gato lo atacó en sus columnas y que gracias a eso un amigo de Medina se había quedado sin empleo. En la declaración también mencionó e implicó a sus amigos y compañeros de trabajo, miembros del personal de seguridad del hipódromo, Antonio Vera Palestina y Amigdio Nevares. De estos dos últimos, Vera siempre permaneció en el centro hípico, hasta que Medina declaró. Por su parte, Nevares se fugó a California. Después se sabría que Antonio Vera se fugaría en la cajuela de un auto. La policía nunca encontró el arma del crimen, tampoco se dio con el pick-up café con camper que participó en el evento. Medina continuó su declaración diciendo que el Trans Am era tripulado por Vera y que él iba de copiloto en el pick-up que manejaba Nevares. Dijo que se bajó, saludó a El Gato y le disparó en cuello y codo y se fugaron. Por su parte, el semanario Z tenía otra versión. Esta decía que el que disparó fue Vera Palestina y que Medina manejaba el Trans Am. Tras las declaraciones comenzaron las hipótesis periodísticas y bajó la lista de sospechosos intelectuales. Sorpresivamente, en la madrugada del 1 de mayo de 1988, Han Rong, dueño, director del hipódromo y patrón de los señalados, convocó a toda la prensa para hacer unas declaraciones. En la conferencia, Hank mencionó que no pagó a Medina ni a nadie para quitarle la vida a Félix. Se comprometió a colaborar con la policía, invitándola cuando quisieran al hipódromo y diciendo que no tenía nada que ocultar. Se habló de un cobro de $10,000 que Vera había hecho y Hank dijo que eso se hacía periódicamente para pagarle al personal de seguridad del centro hípico. Tras aquella rueda de prensa, la policía dijo que Hank no era sospechoso y que no se le había interrogado formalmente. El ingeniero y empresario agregó que tenía más de 2,000 empleados y muchos eran de seguridad, por lo que no estaba al pendiente de todos. Además dijo que estaba en contra de la violencia. Habló de cómo conoció a El Gato y de cómo se dejaron de hablar. El día 2 de mayo, Victoriano Medina fue consignado al juez penal Felizardo Bojorquez, quien dictó el auto de formal prisión. Ese mismo día, se giró una orden de aprehensión para Vera y Nevares. La policía hizo 2 cateos, primero en la casa de Héctor Félix Miranda. Ahí encontraron algunas cosas sin mucho valor para la investigación. El otro cateo se realizó en el hipódromo el día 3 de mayo. Ahí no se encontró tampoco casi nada, solo algunas armas de fuego de diferentes calibres, pero no el arma homicida. El 5 de mayo del 88, el director de la Policía Judicial del Estado, Romero Mesa, hizo una declaración en Mexicali, donde daba a entender que el caso estaba cerrado, ya que Medina, criminal confeso, y sus cómplices eran los únicos ejecutores del asesinato del periodista.
El semanario Z seguía haciendo sus investigaciones e hipótesis. Mencionaba como autores intelectuales a Jan Rong y al mejor amigo de este. Para Blancornelas estaba casi claro. Hacía encuestas y decenas de tijuanenses así lo creían también. El 20 de mayo, supuestamente para la justicia, el caso estaba ya cerrado y aclarado. La policía se retiró formalmente de la investigación. Pero en esa misma fecha, Medina, hasta ese momento declarado actor material e intelectual del crimen, decidió ampliar su declaración ante el juez y dijo que era inocente, que él no había sido. Acusó a la policía de haberle sacado la confesión a golpes. Medina, ya internado en el penal de la Mesa, comentó que no tenía motivos para quitarle la vida a El Gato. Por su parte, las marchas siguieron en Tijuana. El día 7 de junio, 1,500 periodistas caminaron por el centro de la ciudad. Quemaron varias efigies con los rostros de los supuestos autores intelectuales del crimen. El 8 de junio, Romero Mesa se contradijo comentando que el caso de Félix seguía abierto y en investigación. Ya el 8 de agosto, Victoriano Medina hizo su primera declaración ampliada. Semanas después llegaría otra diligencia. Estas pasaron desapercibidas y sin mayor importancia o relevancia para el caso. Finalmente, el 23 de agosto de 1989, a las 9 de la mañana, luego de no poder probar su inocencia, Medina fue sentenciado a 27 años de prisión por el juez Braulio Gómez. Se le notificó su sentencia en su celda. Por su parte, el 2 de mayo de 1990 en Modesto, California, y mientras se despedía de una mujer que se subía a un autobús, fue detenido Antonio Vera. Ese mismo día fue deportado a Tijuana por no contar con documentos migratorios para vivir en aquel país. Fue entregado a las autoridades mexicanas y se le dictó el auto de formal prisión el jueves 3 de mayo por el juez Miguel Barut. Fue llevado preso a la popular cárcel La 8. En su declaración, Antonio Vera dijo que estuvo escondido en la Sierra de Guerrero y que hacía 20 días había cruzado a Estados Unidos. Con la captura de Vera, el caso se tornaba cerrado, pues el juez estableció que el móvil del crimen fue por el resentimiento y la venganza que Victoriano Medina realizó hacia Félix. Aunque Vera Palestina trató de salir libre, no pudo, y antes de las 5 de la tarde del martes 27 de marzo de 1991, este fue sentenciado a 25 años de prisión por ser coautor del crimen. Fue llevado también a la Mesa. Cuando el tema del Gato Félix se apagaba, José Emigdio Nevares, de 40 años, fue arrestado por judiciales el sábado 28 de marzo de 1992. Fue encarcelado unos días, lo interrogaron y luego fue puesto en libertad. El 24 de julio de aquel año, aparecería sin vida con un tiro de gracia en un camino abandonado de la colonia Los Álamos. Este turbio y dramático suceso siempre estuvo lleno de interrogantes. Muchas veces se reabrió el caso y se cerró. Blancornelas falleció en el año 2000 y mantuvo desde el semanario Z un recordatorio a las autoridades en turno para descubrir y castigar a los que él creía fueron los autores intelectuales del crimen. Bajo el título Un poco de algo, nunca pudo ver cumplido su deseo. Desde mediados de los años 90, el crimen del Gato Félix se podría decir quedó sin avance, se fue enfriando, aunque su recuerdo sigue vivo entre los tijuanenses. Por su parte, los criminales en todos estos años fueron trasladados de penal en penal. En honor a El Gato se construyó una placa, un busto que fue robado, se han compuesto canciones y se han formado infinidad de leyendas urbanas en torno a su vida. Al final, cada tijuanense tiene su propia conclusión del crimen. El caso del Gato Félix, por desgracia y por lo que sucedió, es el más icónico de Baja California y uno de los más populares en todo México. Con el paso del tiempo, Antonio Vera Palestina cobró su libertad el 1 de mayo del 2015 y regresó a su antiguo trabajo en el hipódromo. Por su lado, el 30 de abril del mismo año había salido libre Victoriano Medina. En el año 2021 se corrió el rumor de que había fallecido por gripe, pero su deceso no fue comprobado. Estos hombres recobraron su libertad. El Gato ya no regresó, siendo así como callaron la pluma de un periodista aguerrido que puso el ejemplo de cómo se hace un periodismo fresco y valiente, libre como el viento,
aunque en eso la vida esté de por medio. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.